Bueno, bueno, vamos a hablar sobre el caso clínico ahora. Vamos a empezar. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, empecemos. Es un paciente varón de 41 años de edad, ¿no? Que ingresa al área de shock trauma el día 8 de enero del 2026. Un tiempo de enfermedad no se precisaba. El paciente, dentro de lo que es el ingreso, en shock trauma, el motivo, vieron, fue traído por bomberos por recibir impactos por proyectil de arma de fuego en tórax, abdomen y en brazos. Dentro de los antecedentes, bueno, no teníamos claro en ese momento el paciente, pero sí dentro de las funciones vitales del paciente se evidenciaba que la presión arterial ya estaba en 80 sobre 40 milímetros de mercurio. El paciente se encontraba taquicárdico, ¿no? 120 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria ya estaba polipnéico, 30 también por minuto, y la saturación de oxígeno se encontraba en 95%. Dentro del examen físico de lo que es el área de shock trauma, en vía aérea permeable, paciente polipneico, con un llenado capilar mayor de 2 segundos. No había un déficit neurológico y, bueno, múltiples heridas, ¿no? Por proyectil de arma de fuego en tórax, en abdomen y en miembros superiores. Dentro del examen físico que se tiene del paciente, bueno, es un paciente que ingresa en mal estado general, ¿no? En piel había múltiples orificios por proyectil de arma de fuego en caras anterior, lateral, derecha de tórax, en el abdomen, en miembros superiores y en el muslo derecho también, ¿no? Y a nivel de abdomen, los radios hidroaéreos se encontraban disminuidos, era un abdomen sí blando, pero era poco depresible, dolorosa la palpación y encontrábamos que había reacción peritoneal, ¿no? Como vemos en la imagen, encontramos ingresos de proyectil de arma de fuego, ¿no? Que generalmente son tangenciales, como vemos bien en ellos, ¿no? A nivel de tórax y también a nivel de miembro superior, y son múltiples con ellos. Dentro del manejo inicial por área de shock trauma, hidratación endovenosa con cloruro de sodio 0,9%, ácido tranexámico 2 gramos endovenoso, stat, el oxígeno 2 mantener una mejor saturación, ¿no? Mayor al 92%, y la control de funciones vitales con ello, ¿no? Con los balances. Los diagnósticos presuntivos que se tuvo fue un politraumatismo por proyectiles de arma de fuego, traumatismo torácico abierto por arma de fuego también, trauma abdominal abierto por proyectil de arma de fuego, traumatismo en brazo derecho por proyectil de arma de fuego y traumatismo en pierna derecha también por proyectil de arma de fuego. Sí, es visto también por cirugía de tórax y cardiovascular, donde nombran múltiples heridas, ¿no? Por PAF en tórax y por trayectos superficiales inicialmente, ¿no? Como se veía. La radiografía inicial de tórax no había neumotórax ni tampoco hemotórax, y se estaba priorizando el ingreso a sala de operaciones por cirugía, ya que se encontraba con un abdomen peritoneal, ¿no? Y las funciones vitales ya descritas. Por parte de traumatología, evidenciamos también que habían diagnósticos tales como el pneumatismo, ¿no? Fractura por PAF del húmero diaficiario derecho, fractura por PAF también interseptocantérico del fémur proximal derecho y de la mano, una mano traumática también, ¿no? La mano izquierda, que más adelante vamos a ver las radiografías, ¿no? Traumatología decide inmovilizar con férulas y luego del tratamiento que se dé por área de cirugía, priorizando las lesiones que tiene el paciente, ellos recién poder dar tratamiento al paciente como tal, ¿no? Entonces, paciente entra a shock trauma, ¿no? Se hace el examen físico, se toman muestras de sangre para poder tener resultados de ello, ¿no? Ver con qué parámetros nos estamos encontrando con el paciente. Doctor Y al Filipo, ver, doctor Jimmy, ¿qué tal? sí, lo ¿Podemos escucho. retroceder una diapositiva antes? Y de repente una diapositiva antes más. En la imagen del paciente, exactamente. Vamos a hacer ciertas pausas. La dinámica va a ser esta para poder fomentar la conversación, la opinión, y luego vamos avanzando paulatinamente para hacerlo un poco más dinámico el caso clínico, el desarrollo del mismo. Ya que tenemos de repente algunos comentarios entre nuestro panel. Eh, Tenemos la presencia de la doctora Fioretis, el doctor Herrera. A mí hay una pregunta que podría yo hacerte, doctor Jimmy, es acerca del tiempo
El tiempo es desconocido, o sea, no sabemos si fueron cuántas horas o qué fue el tiempo en que el paciente ingresa a emergencia, sucedido el hecho. Y el paciente cuando ingresa tenía una saturación de 95. Esto es sin ayuda de oxígeno. La pregunta es esa. Claro. Es- Bueno, el paciente, como bien dije, no traían bomberos. Ellos referían aproximadamente 20 minutos. No había un tiempo específico tal cual. Por eso es que lo pusimos como un tiempo desconocido. ¿No? Pero sí, el paciente ingresa con saturación a 0,21, ¿no? Un paciente que ingresa a temperatura a un FIO de 21, no había soporte adicional de oxígeno, él ingresa a 95%, pero sí ingresa polipneico, ¿no? La frecuencia respiratoria estaba en 30, ingresa taquicárdico y también ya hipotenso también el paciente. Perfecto. Tenemos también la presencia del doctor Ábalos, la doctora Tania, el doctor Sacristán. Si podrían comentar o de repente algunas preguntas, los invito. Sí, Ay, bueno, perdón, Ahí ay, está su perdón, mano ¿eso fue levantada. para quién? Bien. A ver, el doctor Herrera, la mano levantada y vamos en orden. Doctor Ábalos y luego la doctora Kiudikis. Doctor Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, siempre que enfrenta a uno de estos pacientes Sí. que va a enfocar pacientes con el damage control, lo primero que uno tiene que hacer es la pregunta que usted hacía. ¿Qué ha pasado en esa fase cero? ¿Sí me entiende? Ujú. La fase cero, que es el momento del accidente. En el momento del accidente es muy importante tener unos datos como las lesiones que son compresibles y no compresibles, si se hizo lo que tenía que hacerse en las áreas compresibles o no, áreas del torso que no son compresibles. Igualmente, la distancia que ha tenido que recorrer el paciente es muy importante. Eh, igualmente, si se hizo reanimación, cómo se hizo esa reanimación, ¿cierto? Si fue hipotensiva, igualmente es muy importante la del hecho si recibió sangre o no recibió sangre, para uno poder ubicarse netamente cuando recibe el paciente, sigue siendo el damage control cero cuando uno lo recibe en la parte hospitalaria, pero lo más importante que tiene este damage control cero es la parte hospitalaria y la historia que trae para uno saber si comienza nuevamente la reanimación, ¿cierto? Para tener una respuesta en la evaluación del ATLS, y si no, cómo va a comenzar con el paciente. Entonces, un paciente que está con la intoxicación con plomo por todo lado, es lo normal que llega para nosotros. Entonces, no sé si tienen algún dato de eso. Bueno, buenas tardes, doctor. Le comento, el paciente cuando ingresan dos pacientes en realidad, ¿no? Uno de ellos ya ingresa sin signos vitales y el otro paciente, que bueno, es el caso del que estamos presentando ahora, ¿no? Es un paciente que, como decía, se encontraba hipotenso, sí, no se le colocó en ese momento, no se le administró sangre, como decirle, no transfusiones, sí ingresó con vía, con cloruro de sodio y con eso se mantuvo el paciente para poder ingresarlo lo más pronto posible a sala de operaciones. Bien. ¿Qué El tal? doctor Martín Buenas Ábalos. tardes. Solamente para agregar unos pequeños detalles. En el área prehospitalaria, acá en el Perú, durante muchos años, esa labor fue realizada por los bomberos voluntarios. Entonces, ellos son los que a veces, ante una llamada telefónica, realizan la atención en foco y, bueno, hacen la inmovilización correspondiente y por lo general los traen con una o dos vías endovenosas. Eh, Él vino con una vía endovenosa, no había mayor apoyo oxigenatorio y el resto del tratamiento se inició en el área de trauma shock. Perfecto. El doctor Martín Ábalos. Ahí levanta la mano. buenas tardes. Bueno, lo felicito, un caso bastante desafiante. Según lo que tengo entendido, este paciente ingresa con un índice de shock de 1,5, hipotenso y taquicárdico. Habitualmente, en estos pacientes que ingresan así descompensados hemodinámicamente, nosotros hacemos un IFAS para poder descartar si tiene un shock obstructivo por un neumotórax hipertensivo que lo esté descompensando, que podría ser el caso, o por un taponamiento cardíaco que se pueden resolver. Si no es ninguna de estas cosas, buscamos sangre en el abdomen o en el tórax, que lo puede estar descompensando. Otra cosa que quería preguntar era si alguna de estas heridas era soplante y si las lesiones en el miembro superior y miembro inferior
tenían signos duros de lesión vascular, porque este paciente, así como ingresa, es un paciente que va a una cirugía de control de daños. Y tengo que asegurarme de que no tenga rota una arteria humeral, una arteria femoral, algo que lo esté descompensando, que no tenga un hematoma expansivo, que no tenga isquemia del miembro. Entonces esas cosas también quería preguntar. Ujú. Claro, doctor, buenas tardes. Bueno, sí, el paciente sí tenía una lesión a nivel aparentemente era en el húmero, ¿no? Porque tenía deformidad en el brazo derecho y estaba con aumento de volumen y asimismo también el sangrado era activo, ¿no? En ese momento. Y sí se le realizó también un IFAS, ¿no? Pero en el momento salió negativo. No había aparentemente líquido o algo más. Lo que sí nos llamaba la atención era, aparte del sangrado activo que tenía a nivel de los miembros superiores, el abdomen, estaba un abdomen peritoneal, ¿no? Y con los múltiples ingresos del proyectil de arma de fuego también que se evidencian, pues y el estado también hemodinámico del paciente, ¿no? Él ya estaba presentando taquicardia, polipneico, hipotensión. A ellos donde fuimos de frente para poder ingresarlo a sala, ¿no? Perfecto. Gracias. Perfecto. El doctor Miguel Díaz. Sí, buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, un caso rutinario. Yo soy del Hospital María Auxiliadora. Bueno, quizás el doctor que me antecedió hizo el cuestionamiento. Entonces, pues, yo diría que estamos frente a un paciente politraumatizado por proyectil de arma de fuego que ha respondido a la reanimación. Prueba de esto es que se le ha logrado hacer incluso su radiografía de tórax, donde confirma que no hay neumotórax, no hay hemotórax. Se ha hecho las radiografías pues, de los miembros para ver las fracturas que el doctor ha expuesto. Y entonces, pues yo diría, ante un paciente, ¿no? Que ha respondido a la reanimación, este, cuán, cuán viable sea pues el control de daños que van a ser más adelante, ¿no? Eso sería, ¿no? Algo para dialogar y ponerlo, ¿no? En discusión, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Díaz. Doctora Tania, también iba a participar. ¿Eso fue Doctora para Tania. mí? ¿Tania Ah, Zachrison? sí, por supuesto. La doctora. Oh, muchísimas gracias. No, estoy completamente de acuerdo con los comentarios muy sabios de nuestros colegas. Solamente una cosa para descartar también, o si no para mencionar. Es muy interesante porque ahora, en estos momentos donde yo trabajo en Chicago, en la parte sur, hemos visto muchos casos, hablando de ECOFAST específicamente, hemos visto bastante casos de un ECOFAST negativo, falsamente negativo de corazón, sobre todo con las heridas por arma de fuego. Incluso nuestros colegas colombianos han publicado sobre el tema para demostrar que una tasa de falsos negativos hacia el 41%, yo creo. Entonces es interesante cómo salió negativo, yo creo, si oí bien, negativo al principio. El abdomen, obviamente, lo voy a operar porque tiene signos de peritonitis, pero el corazón, si el FAS es negativo del corazón, eso no me quiere decir nada, porque muy fácilmente pueda que haya sangre derramando en la parte izquierda o derecha en el espacio pleural. A pesar de una rayo X negativo, es menos probable. Pero es solamente un comentario que yo quería compartir con los residentes, sobre todo, de nunca confiar en el FAS del corazón si es negativo cuando hay una perforación por arma de fuego o una herida por arma de fuego. Y hay que recordar que la caja, supuestamente la caja cardíaca en el trauma con las armas de fuego es el tórax entero, no es como esa cajita linda que se ve entre los pezones y todo. Esa es solamente por arma blanca.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces mi sospecha está muy alta sencillamente por tener heridas en el tórax. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Herrera, tiene también levantado la mano. Eh, sí, yo creo que lo que hemos hablado hasta ahorita está bien. Hemos clasificado al paciente con un shock hipovolémico, con esa tensión arterial, es un shock hipovolémico para la TLS tipo 3, ha perdido el 40%. Tenemos todas las cavidades comprometidas, aparentemente las compresibles ya, pues al parecer no hay ningún tipo de fuga, así es de que nos queda muy importante la parte torácica y la parte abdominal. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora sobre el ECOFAST. Puede ser, no es tan alto pues el que sea alto el 40%, pero sí tanto como en abdomen, como en la parte cardíaca podemos tener hasta un 20%, 16% de falsos negativos. Entonces, lo importante es que en este momento nosotros, ¿qué haríamos? Haríamos nuestro paquete de trauma como tal, comenzaríamos la resucitación como tal y clasificaríamos al paciente en el siguiente paso. ¿Es respondedor o no es respondedor? Y de ahí si el paciente responde o no responde, tiene que coger el flujograma hacia las salas de cirugía y si es respondedor va a tener unas imágenes que es un cuerpo TAC donde podemos, y es muy importante ver los recorridos de las balas hacia dónde están o cuántos tenemos realmente comprometidos de los espacios que estamos enunciando. Gracias. Gracias, doctor Herrera. Una pregunta, Jimmy, el protocolo de transfusión masiva, si es que está protocolizado o existe una guía en el servicio de emergencias, ¿no? O de cirugía. Bueno, aquí en el hospital no tenemos un protocolo así, tal cual, pero lo que Ujú. nos hizo llevar al paciente para un control de daños como tal era que pese al tratamiento endovenoso que se le daba al paciente, se mantuvo siempre tendencia a la hipotensión, ¿no? Entonces no había una estabilidad hemodinámica tal cual con el paciente, no podríamos hacer un tratamiento definitivo, ¿no? Por ello es que más adelante creo que vamos a poder ver el desarrollo del caso clínico para que puedan eh, Claro. entender bien ello, también de la historia, ¿no? De acá. Continúa. Ujú. Continuamos. A ver, continuamos entonces. Bueno, como les comentaba, el paciente ingresa ya de shock trauma el día 9, perdón, el día 9 de enero, ya ingresa a la sala de operaciones, ¿no? El paciente ingresa a las 22 horas y 12 a sala, donde dentro de los hallazgos que se encontraron en ello fueron unas adherencias epiloparietales, hemoperitoneo, más o menos unos 600 cc en 4 cuadrantes, ¿no? Una pared de mi abdomen inferior, laceración del segmento 7 del hígado, no estaba sangrante, y sí habían orificios de más o menos 1 por 2 centímetros a 60 y 70 centímetros del ángulo de Treitz, ¿no? Y orificios de 1 por 2 centímetros a 40 y 60 y 110 centímetros de la válvula ileocecal. Habían dos orificios de 1 por 2 centímetros en base del mesenterio y el trayecto del marco colónico sin lesiones, ¿no? Y orificios de 2 por 1 centímetro en hemosigmoides. Dentro de la técnica operatoria, bueno, una sepsia, antisepsia, colocación de campos estériles, una incisión suprainfraumbilical mediana, aspiración de secreciones, identificación de hallazgos, liberación de adherencias del epiblón y pared, resección de 3 segmentos, como vemos en las imágenes, ¿no? Segmentos intestinales, que lo orientaron para lo que es un control de daños descritos, y eso se hicieron con sutura mecánica, ¿no? Rafía del mesenterio con Vicryl 3.0, un lavado de cavidad peritoneal y colocación de una bolsa de laparostoma, ¿no? Vemos que había un volumen de sangrado de más o menos unos 600 cc y dentro de sala hubo transfusión de 4 paquetes globulares, ¿no? Dentro de que se reportó en sala de operaciones era que el paciente presentó hipotensión sostenida, por lo que se difiere la restitución del test intestinal, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El paciente se mantenía en hipotensión. Por ello es el control de daños, ¿no? Paciente se le realiza una laparotomía exploratoria, ¿no? Esa resección intestinal, el lavado que se ha realizado y la causación de la bolsa de laparostoma, ¿no? Paciente a las 22 horas recién es donde
tiene la disponibilidad de cama para poder pasar a UCI. Mientras tanto, se encontraba el paciente en sala de recuperación, ¿no? Ya con el paciente perdón, siendo en el posoperatorio inmediato del paciente, ya teníamos, ¿no? Los diagnósticos en posoperatorio inmediato de la parte inflamatoria, la resección intestinal, el lavado de cavidad peritoneal, bolsa laparostomía por tramo abdominal abierto por PAF, ¿no? Y las fracturas, ¿no? Del húmero derecho, de la cadera y también de traumático izquierdo, ¿no? De la mano. El paciente se encontraba en mal estado general, uso de vasopresores, en ventilación mecánica, ya con sonda nasogástrica y sonda Foley también. No veíamos que es un paciente que ya está con uso de noradrenalina, ¿no? En 20 cc hora, ya estaba con uso también de férulas por parte de traumatología y el paciente, ¿no? O sea, ya se estaba pensando en una reintervención si es que había una inestabilidad hemodinámica para que pueda darse lo más pronto posible y si no, preparar al paciente y mejorarlo para poder hacer una operación definitiva. Dentro de lo que eran los exámenes que se encontraban, los leucocitos en 6.860, los abatados cero y la hemoglobina en ese momento del paciente 14,3, ¿no? Hacemos pausa aquí, Vemos, Jimmy. Retrocedemos unas dos diapositivas anteriores en la zona exactamente del acto operatorio. Tenemos dos manos levantadas. La doctora Marta Chiodetis creo que desea intervenir. Sí, muy buenas tardes otra vez. Doctora, ¿qué tal? Tengo muchas dudas, eh, especialmente porque con solo unas cuantas lesiones de intestino delgado y 600 cc de hemoperitoneo, este paciente está tan gravemente enfermo. O sea que realmente el abdomen obviamente tenía una indicación quirúrgica, estoy 100% de acuerdo en esto, pero este no es el sitio en donde estar teniendo el shock hemorrágico este paciente. Entonces, creo que nos falta información aún para determinar realmente y creo que este paciente pues se puede beneficiar de que la reanimación ya sea en el área de cuidados postanestésicos o donde sea que esté el paciente, pues de esta reanimación que se le están haciendo, de las transfusiones sanguíneas, de continuarlo recuperando, eh, bueno, de que la necesidad del ácido perdón, del Levofed para mantener la presión, pero algo se nos está pasando. Nos falta información para determinar realmente de dónde viene el choque en este paciente. claro, doctora, buenas tardes. Bueno, puede que sea también de repente por sangrado, ¿no? A nivel de retroperitoneal. Recordemos que también el paciente tenía fracturas importantes, ¿no? A nivel de húmero, que eso justo era lo que estaba presentando hace un momento también, ¿no? Y habían otros hallazgos más con ello que también lo han llevado a la hipotensión al paciente, ¿no? O sea, 600 cc que se encontró, eso solamente fue en abdomen. Retroperitoneo Ujú. es otra historia también, ¿no? Para verlo y las lesiones adicionales que tenía en miembros, ¿no? Pero el retroperitoneo es parte del abdomen, ese es esto es nuestro sitio tenemos que evaluarlo si hay un sangrado, porque la única manera de tener ese sangrado es con nuestras manos y nuestra habilidad. O sea, es un trauma penetrante eh, y normalmente el retroperitoneo también es parte del abdomen y de la exploración de la laparotomía. Por eso, insisto, me falta información de dónde está el otro, por lo menos 2,5 litros más que debe haber perdido este paciente. Tiene que estar en algún sitio. Mm, claro, claro que sí, Gracias. doctor. Es, es parte del tratamiento, ¿no? Que se lleva el paciente. No sabemos el Sí. tiempo también que ha llevado es el paciente desde que pasó ello, ¿no? O sea, no sabemos si el paciente sangró fuera o algo más antes de acudir al hospital. O sea, el tiempo también y la Ah, anamnesis no la teníamos muy clara con el paciente. ujú, Y en el claro. momento, retroperitoneo tampoco no había sangrado activo o algo más, ¿no? Por eso es que es muchas cosas que llevaron, siempre se mejora con una anamnesis, ¿no? Claro, doctor Jimmy. Existe ese tiempo desconocido que al inicio nos mencionaste acerca del tiempo del evento hasta el evento que llega, hasta el momento que llega a emergencia, ¿no? Hay un tiempo en el cual hay una pérdida obviamente sustancial, probablemente, pero eso es hipotético. Y la pregunta es que si en el acto operatorio se vieron hematomas pulsátiles o hematomas en expansión en el retroperitoneal, lo cual no menciona en el reporte que nos das, pero se tomó el tiempo de evaluar si había o no ese tipo de lesiones.
en el retroperitoneo, ese tipo de signos. Claro, doctor, o sea, es en la base del mesenterio mismo, pero no se encontraba Ujú. pulsátil. Había un hematoma, pero no se encontraba pulsátil y se evaluó todo el abdomen, ¿no? Porque con la inestabilidad ya Sí, descrita, obviamente se tenía que evaluar ello, ¿no? por Pero no nos supuesto. encontraba. El doctor Martín Ábalos tiene que levantar la mano. Doctor Martín. Sí, bueno, gracias. Quería tocar algunos temas que estuve viendo. Primero que nada, saber si tenían alguna gasometría de ingresos, porque eso me va a ayudar a mí a definir si ese paciente tiene indicación de protocolo de transfusión masiva y si va a una cirugía de control de daños, como había mencionado. Solamente con la frecuencia cardíaca, la Claro, presión arterial y el índice de shock, podemos presumir que ese paciente está hipovolémico, pero para decidir el control de daños, yo me baso también en la gasometría. Eso por un lado. Quería saber si tenía o no eh, déficit de base. sí, sí, doctor, se le realizó una gasometría al paciente en el momento de shock trauma y no había, el sospecha se encontraba dentro de lo normal, no había un cambio sustancial con ello. Bueno, claro, eso me haría pensar que si el paciente está inestable y la gasometría está normal, que esa inestabilidad que el paciente tiene no sea por hipovolemia. Por ejemplo, podría ser algo no motor hipertensivo o algo, lo podría pensar en ese momento. Posteriormente, que ahí con eso yo defino si el paciente va a una cirugía de control de daños o no. Si va al control de daños, eso lo decido antes de ir a quirófano y salgo con eso y no lo cambio por más que el paciente responda a la reanimación. Si el paciente responde y se vuelve macrohemodinámicamente compensado, a mí eso no me importa porque yo sé que microhemodinámicamente a nivel celular la vía metabólica ya está en anaerobiosis y eso no va a cambiar por una reanimación del momento. Tiene que pagar la deuda de oxígeno. Entonces, en la cirugía está bien lo que yo estoy de acuerdo con que lo tendría que haber operado, no tengo dudas, pero no hubiese hecho anastomosis, por ejemplo, hubiese ligado los cabos y lo hubiese dejado abierto con un sistema de presión negativa. Creo que todos los cambios y la evolución que tuvo en el postquirúrgico es normal para un paciente que está pagando la deuda de oxígeno con ese grado de shock. Y después, si esa sangre que se encontró en hemoperitoneo no justifica la hipovolemia del paciente, o esa sangre ha quedado en el prehospitalario en la calle, o lo ha juntado en el muslo 1500, porque no me explicaría si revisaron el retroperitoneo y en el tórax no hay nada, ¿dónde podría estar? Gracias, Martín. El doctor Herrera tiene comentarios. Sí, por eso es tan importante, porque el paciente ahorita, lo que dice la doctora, ¿dónde tiene la volemia del paciente? Y seguimos, ya lo tenemos, el paciente es una vez que entró con una laparotomía, ¿cierto? Con esa tensión arterial, buscándolo todo a nivel abdominal. Yo casi que hubiera entrado con esa tensión, estoy en un momento de un paro cardíaco, sí he hecho toda la resucitación bien y ese paciente sigue definitivamente en una fase de hipotensión después de una buena reanimación. Ese paciente está a punto de parar en cualquier momento, casi que me alisto para clampear la aorta por vía torácica y luego sí meterme a la parte abdominal. Pero esta es la ventaja que tienen las imágenes. Las imágenes nos van a mostrar a nosotros las situaciones que no vemos y al mismo tiempo nos van a ayudar la vía de entrada que tenemos con el paciente. Por eso es tan importante. Si ese paciente en este momento sigue esto, yo lo llevaría a unas imágenes, este paciente, para tener todo lo que es la parte venosa, arterial, pulmonar, todo lo que es lo que nosotros vemos que es el corpotaque en sus fases arterial, venosa, todo, y porque la otra situación es cuando realmente uno explora un trauma retroperitoneal. Uno lo explora porque es un hematoma de pronto de tipo pulsátil, un sangrado activo, o la misma inestabilidad hemodinámica, pero no la tenía este paciente, no tenía pues esa indicación de uno explorar la parte de la parte, ¿cómo se le digo? La parte de las zonas tanto centrales para explorar la aorta, la cava, la parte mesentérica o los flancos para el riñón y lo de los cilios. Entonces, la misma pelvis, pero la misma pelvis es un trauma que no se explora pues para la parte de las situaciones de tipo penetrante. Entonces, me queda a mí todavía, sigo con la esta que el paciente no tiene la respuesta, no es un respondedor y sigo con la duda de la doctora, lo mismo, ¿dónde está la sangre de este paciente? Gracias. Gracias, Herrera. Jimmy, ¿puedes continuar? Gracias, doctor.
Bueno, estas son las radiografías del ingreso del paciente, ¿no? Las mismas donde se evidencian cuerpos extraños, ¿no? En este caso son tres, aparentemente pueden ser los proyectiles de arma de fuego, ¿no? A nivel de tórax. La fractura que se encontraba a nivel del húmero derecho, ¿no? Es una fractura también importante con el paciente. También a nivel de la mano izquierda, en metatarsos. ¿No? Y a nivel del fémur mismo, ¿no? Que también era, ¿no? La parte más diafisaria proximal del fémur derecho y eso a la vez también con cuerpos extraños a sí mismo, ¿no? Ahora, Y del dime, una paciente, pregunta. Con respecto a me permites, con respecto a la placa radiográfica de tórax, ¿no? Porque estamos en esa búsqueda quizás de qué otra cavidad orgánica puede estar albergando algo, de repente alguna lesión. Se entendería que las lesiones por bala o por PAF en el tórax fueron tangenciales, ninguna llegó a ingresar a cavidad. así es, doctor, así es, Ujú. justo como se ve también en la imagen de cuando ingresó el paciente, ¿no? Eh, el paciente tuvo esa suerte de que fueron tangenciales, Aunque no quizás sea ingresaron. quizás sea la incidencia, pero una disminución de la visualización o opacidad en el ángulo costodiafragmático izquierdo, ¿no? Puede ser que sea Ujú, una placa de inspiración, expirada, ¿no? Depende, obviamente, en decúbito, ¿no? Supino, y eso puede originar esta cierta confusión. No es claro, una radiografía completamente normal, ¿no? así es. El IFAS se llegó a hacer, estamos tratando el extendido, ¿no? Hacia tórax, Claro, claro, doctor, y era negativo. Inicialmente han sido negativos. inicialmente. Perfecto, seguimos. Continuamos. A ver, continuamos. Entonces, paciente ya nos encontramos en las 36 horas, ¿no? De esa laparotomía exploratoria. El paciente ya se encontraba en el servicio de UCI, se informaban que estaba con una hemoglobina de 9,7, ¿no? Saliendo de sala estaba con 14,3. Podría posiblemente un paciente hemocroncentrado, una anemia moderada de 9,7, picos febriles, noradrenalina se mantenía en 16 cc hora y ya estaba con cobertura antibiótica con piperacilina tazobactam, ¿no? Sí se ve que disminuye la noradrenalina en relación a estas 36 primeras horas, por lo que se intenta un destete progresivo de los vasopresores, ¿no? Y preparar al paciente para una reintervención. Las funciones vitales se estaban compensadas mismos con vasopresores y, bueno, los exámenes como vemos en imágenes, ¿no? En este caso, Eh, la reintervención propuesta fue porque el paciente estaba con bolsa de Bogotá. claro, claro, el paciente estaba Ujú. con bolsa de Bogotá, doctor. Por eso Ya es que para poder hacer una nuevamente, ya que habían hecho el control de daños anterior. Perfecto. así es. La primera intervención es control de daño específicamente. La segunda intervención ya es la operación definitiva. Ujú. A ver, empezamos con el paciente, ya nos encontramos, perdón, ya, acá está. Día 11 ya estuvo el paciente en su PO2, ¿no? Su postoperatorio el día 2, paciente que ya la noradrenalina empezó a disminuir también, ya estaba en 7 cc hora, ¿no? El día anterior estaba en 16, y el paciente ya estaba iniciando NPT por CBC también, ¿no? Entonces, por parte de preparar al paciente, se decide transfundir al paciente tres paquetes globulares, ya que la hemoglobina se encontraba en 7,5, ¿no? Y bueno, hipoluminemia, porque también el paciente había ingresado a sala de operaciones, ¿no? Entonces, la posibilidad de reintervención y preparar al paciente para un tratamiento definitivo ya estaba en vista. Paciente durante la noche, se ve que los vasopresores siguen bajando, ya no está en 7, ahora está en 3 cc, ¿no? Y ya la hemoglobina se estaba manteniendo en 8,4 por parte de cirugía. Previo a ingresar a sala, para la segunda operación se deciden transfundir dos paquetes globulares más, ¿no? Es por ello que el paciente ya en el PO3, ¿no? De esta primera operación de control de daños, es donde ingresa, sale ya para una operación, sí, dentro de todo, que sea una operación definitiva, ¿no? Los hallazgos que se encontraron fueron líquido seremático de aproximadamente 200 cc, adherencias enterobiploicas laxas, no sangrantes, segmento hepático con laceración descrita, que igual que la primera vez no se encontraba sangrante también. Habían las rafías del mesenterio con un hematoma, pero que era no pulsátil también, y los restos intestinales con el muñón en buen estado, ¿no? Que fueron los que hicieron con sutura mecánica, precisamente, ¿no? No se evidenciaba líquido intestinal en cavidad abdominal y las osas intestinales tampoco no se encontraban distendidas. Dentro de la técnica operatoria,
antisepsia, colocación de capas estériles, el retiro de la bolsa de laparostoma y lavado de cavidad más liberación de las adherencias, ¿no? Se realizan 3 anastomosis intestinales lateral en zonas de resección intestinales primarias descritas, ¿no? Con sutura mecánica en la carga morada y el cierre de brecha mesentérica. Cierre también de la enterostomía con Evicril y se comprueba impermeabilidad. Se coloca un dren tubular, ¿no? En fondo de saco recto vesical que salía por fosilex izquierda y cierre de aponeurosis con nylon 1, el cierre de piel con grapas. El paciente toleró lo que el acto quirúrgico, ¿no? Fue una operación que duró 2 horas con 43 minutos. El sangrado ya no se evaluó, un sangrado que era escaso y ya no hubo un accidente adicional más, ¿no? Dentro de esta operación nos encontramos en el P1, ya siendo el día 13 de esta laparotomía exploratoria, ¿no? Más la desciólisis, la anastomosis, lateral intestinal, más el cierre de la pared y el paciente, que fue todo ello por un portador de laparostoma, ¿no? Bolsa de laparostoma por el tramo abdominal abierto, ¿no? Dentro de ello, ¿qué se evidencia? Que el paciente empieza a ver a nivel de tórax una disminución del murmullo vesicular en ambos hemitórax, diferencia desde el ingreso que no se evidenciaba, ¿no? En la herida operatoria ya estaba más afrontada, había secreción seromática, pero era algo escaso. El dren tubular de fondo de saco retovesical también secreción seromática, pero que era escasa, ¿no? El paciente se encontraba bajo analgésico, un RAS-3, y con portador actualmente era NPT en 3 en 1 y ya el antibiótico que se estaba usando era meropenem. Dentro de ello, el paciente... eh, las funciones vitales estaban también ya más estables y los exámenes que vemos, ¿no? A continuación, ¿no? Los leucocitos, 9120, la hemoglobina 10,4. Ya había una mejoría en el paciente, ¿no? Ya se encontraba más estable el paciente. Dentro de ella, en el PO2 del paciente, ya como estaba la estabilidad ya más marcada hemodinámicamente, es donde el paciente ya se encontraba sin uso de vasopresores, ya siendo la segunda operación, de la segunda operación el segundo día, del control de daños, quinto día, ¿no? Se le realiza una radiografía de tórax, ya que el murmullo vesicular, como les comentaba, estaba disminuido y lo que se encontraba más que todo era una efusión pleural bilateral, ¿no? Y bueno, los cuerpos extraños, aparentemente por los proyectiles de arma de fuego. Eh, Más que Una todo pregunta, Lin. aquí, Sí, una pregunta antes que pasemos a esta secuencia tan interesante que nos muestras en esta diapositiva, es la contextura del paciente, ¿no? Si reconoces el IMC o de repente el paciente era un obeso, digamos, estaba dentro de ello, porque a veces vemos que los cuerpos extraños quedan justamente en el tejido cerebral subcutáneo y no ingresan a la cavidad abdominal. De repente pudo haber sido esto que amortiguara un tanto, si es que nos dice la contextura del paciente, era... claro, claro, doctor, era un paciente que medía 1,91 m y pesaba 100 kilos. Era un paciente, sí, obeso el paciente. Y también por ello es que esa grasa, ¿no? El tejido cerebral subcutáneo lo probablemente es lo que también ha llevado a que los proyectiles se alojen también en el cerebro subcutáneo y no hayan ingresado, ¿no? Hasta este momento, ¿cuántos entonces unidades recibió de transfusión? Porque vemos una caída Son al inicio, una caída libre de la hemoglobina hasta llegar a valores de 7,5, pero luego como que se estabiliza y empieza a ya tener márgenes un poco más altos. Claro, doctor. Como les comentaba, en la primera operación de control de daños, intraoperatorio fueron 4 paquetes globulares y hasta preparar al paciente para la operación definitiva fueron 5 paquetes globulares más. En total son 9. 9 paquetes. Y doctor Ábalos, levanta la mano si Sí, tiene yo un quería comentario. preguntar si tiene alguna radiografía de perfil de tórax para ver la trayectoria de los proyectiles y si en algún momento en el que el paciente se estabilizó hemodinámicamente hubo posibilidad de hacer una tomografía de cuerpo entero. Mm, Claro, en el post, probablemente. Claro, Dime. a ver.
No, no tenemos una radiografía de perfil en el paciente lateral, no tenemos. Tenemos las radiografías frontales, que tal que son las que estoy mostrando, y no, una tomografía luego de la atención del paciente con las dos intervenciones no se realizó. Lo que sí se realizaron fueron ecografías, ver que no haya líquido o algo más en el paciente. El paciente sí se encontraba estable, como les comentaba, al segundo día del posoperatorio de la operación definitiva. Ya de la segunda operación, y ya el paciente ya estaba sin vasopresores, el paciente ya se encontraba hemodinámicamente estable en ese momento, ¿no? Jimmy, las lesiones traumatológicas o ortopédicas, la de la fractura de fémur y la de húmero, ¿cómo estuvieran siendo tratadas? Ya Ya en el post. claro, doctor, Sí. disculpe, durante la evolución, el paciente inicialmente era poder estabilizarlas, ¿no? Inmovilizar miembros que estaban afectados y fueron Ujú, con férulas de yeso. Y también se verificaba de que no haya un aumento en el diámetro de ellos, o sea, que pueda coleccionar un mayor sangrado o algo más. No se llevó, es por eso que las operaciones por parte de traumatología eh, se hicieron posteriores o se plantean ya ser posteriores a primero estabilizar al paciente desde el campo de vista abdominal, ¿no? Punto de vista abdominal. ujú. Perfecto. Continúa. Ya, doctor. Bueno, entonces estamos presentando lo que es una línea de tiempo en el paciente, ¿no? Sabemos que ya el 8 ingresa el paciente a shock trauma, múltiples heridas por PAF en tórax, en abdomen, en brazos, paciente que estaba sangrante. El día 9 ingresa el paciente ya a la primera operación. El día 12 el paciente que es el PO3 ingresa ya a la operación definitiva. Vemos que con eso ya el paciente empieza a tener una estabilidad hemodinámica, ya empieza a tener la hemoglobina en 10,4, eso haciendo del día del 13 al 15 más o menos, ¿no? Ese es el quinto al séptimo día postoperatorio de la segunda operación ya definitiva, y el paciente ya viendo el día 19, o sea, el PO7 de la segunda operación, el PO10 de la primera operación, el paciente ya incluso realiza deposiciones, el paciente ya se encuentra con un tubo en T, ya seroma que se veía, pero ya era mínimo, ¿no? El paciente había mejorado mucho con ello. Y ya el día 21 el paciente pasa a USIN, ¿no? Por cuidados intermedios y mejorado el paciente, ¿no? Ahora, dentro de las ecografías que se habían realizado el paciente, el líquido libre, pero ya era laminar, ¿no? Gotera peritocolíca derecha, no había algo más con el paciente en ese momento, ¿no? En el PO9, ya también el paciente, como les había informado, pasa a USIN el día 21 y ya con ventilación con máscara de reservorio, ¿no? Ya en el PO11, el paciente se encontraba con nutrición parenteral y enteral, la evolución quirúrgica fue muy favorable, ya el paciente, siendo el día 23, el P11 de la operación definitiva, ya pasa a piso de cirugía, ¿no? Hospitalización. Y es ahí donde empieza cirugía, vemos, ¿no? El día 23 que pasa, el día 26 que es el PO14 ya de la segunda operación, empiezan a haber unas complicaciones propias, ¿no? De repente de disencia, que sí se evidenció en el tercio medio de la herida operatoria, más o menos unos 7 centímetros. El paciente hizo una infección de sitio operatorio, como vamos a evaluar, por ejemplo, ¿no? Como presento aquí en las imágenes, ¿no? Tejido de fibrina y ya el paciente se empiezan a hacer curaciones posteriores a ello, ¿no? Y al final, el paciente el día 30 ya con ello, el paciente ya se decide afrontar esa herida operatoria que tenía de licencia y el paciente ya pasa al servicio de traumatología, ¿no? Con una evolución quirúrgica por parte de cirugía general con nosotros favorable, el paciente ya estaba tolerando incluso ya vía oral, con todo ello, ¿no? Ya pasa al piso de traumatología el día 30 para continuar con el tratamiento ya de estabilización de las fracturas que tenía, ¿no? De los drenajes que había, mismos, ¿no? La zona nasogástrica ya también al día 22 es donde se decide ya retirarla, la zona nasogástrica, los drenajes mismos. Paciente hizo deposiciones en su PO8, ¿no? Como habían informado también, y ya la diuresis también que se mantenía. Una evolución favorable con el paciente, ¿no? La hemoglobina también ya se mantuvo estable, ya el paciente empezó a tener 10 de hemoglobina, 9 10, el paciente sale de alta de cirugía con 11,9 de hemoglobina, ¿no? Dentro de los cultivos que se habían tomado en su momento también, todos estaban negativos, no había algo más con el paciente.
Y bueno, la función renal también se había mantenido bien, del paciente el lactato también. El punto más alto fue el día 11, ¿no? O sea, día del paciente 1,9, después hasta el alta 1,2 ya no había un cambio adicional con el paciente. La evolución fue muy favorable. Bueno, gracias, doctores. ¿Alguna pregunta o algo adicional, por favor? Sí, gracias, Jimmy. Si hubiera comentarios o preguntas, Sí, doctor, yo quería preguntarle sí, eh, Martín. si en su hospital utilizan en forma rutinaria o tienen alguna indicación para utilizar los sistemas de vacío y compactación, ya sé que en muchos lugares de América no hay sistemas comerciales, pero se puede hacer un sistema de Barker y creo que funciona mucho mejor y lo beneficia mejor al paciente que la bolsa de Bogotá, por ejemplo. No sé si ustedes lo utilizan o no. Claro, doctor. Aquí en el hospital sí tenemos para poder, el poner un sistema de back, ¿no? Y solo que en el momento no se encontraba disponible. Por eso es que con el control de daños también y con lo que había el tiempo también corto que se quería hacer con la operación, es donde se decide hacer colocación de bolsa de laparostoma, ¿no? Excelente, muchas gracias, felicitaciones por el caso. Muchas gracias, doctor. El doctor Herrera tiene comentarios. Eh, sí, yo sigo pensando como la doctora, pues es nuestra forma de llevar los casos. Estos casos nunca uno sabe en qué pueden terminar. Pensé que iba a tener algún tipo mínimo de un hematoma pulmonar o tenía algún problema catastrófico dentro de la parte torácica pulmonar. Eh, yo lo que he hecho de recuento con el paciente, eh, pues definitivamente creo que el trauma le apunta a uno cada vez a la mínima invasión, a tener uno más imágenes que le ayuden a tomar conductas. Así es de que una vez de que el paciente finalmente tuvo una hipotensión muy sostenida al paciente, fuera de que fue tratado con vasoactivos, con una cantidad de cosas, yo lo hubiera hecho, como lo dije antes, le hubiera hecho un corpotac para mirar exactamente si tenía o no tenía un proceso de este paciente. Entonces, además de eso, tenía todo para que el paciente de pronto enfrentáramos un proceso más tardío por las hipotensiones de isquemias mesentéricas o cualquier tipo de cosas. Entonces, me parece muy bien cómo lo llevaron. Estoy de acuerdo que el damage control está dado fisiológicamente, no es un control anatómico de ninguna manera. Así es de que su definición es aplicable al caso clínico porque es un control fisiológico el que se hace. Entonces, muy bien, lo felicito muy bien porque todos estos casos hay que presentarlos en todas las partes. Hay veces no se tiene todo tan protocolizado, pero tampoco quiere decir que uno, la mejor evidencia que tiene este paciente es que está vivo, ¿cierto? Yo siempre estaba pensando de que íbamos a encontrar algo más, algún pseudoaneurisma, íbamos a encontrar alguna cosa más que me explicara a mí ese choque del paciente, pero gracias nuevamente y estos son los escenarios para discutir y estar siempre aprendiendo. Gracias. Gracias, doctor Herrera. Sí, la premura del tiempo en la emergencia ha sido vital siempre que tengamos señales o signos de que nos lleven a pensar de que algo está pasando. Definitivamente es la que va haciendo el tiempo, el cronómetro que va marcando el cirujano para poder ingresar a sala y poder decidir en ese momento y poco antes del mismo qué tenemos que hacer con el paciente, ¿no? Y los momentos en que tenemos que tener. Además, el tiempo ya había sido perdido desde el tiempo desconocido que ingresó el paciente, así que la pérdida sanguínea podría ser hipotéticamente más alta de lo que uno podía esperar. Desnudando un tanto la realidad de los servicios de emergencia cuando muchas veces no contamos con tomógrafo y eso es la realidad, o también no contamos con protocolo de transfusión masiva o no tenemos un banco de sangre óptimo para poder abordar estos casos como quisiéramos de repente, ¿no? Entonces eso también nos hace reflexionar sobre el tema. La doctora Marta, comentario. Pues, yo quiero felicitar al doctor Jimmy por su presentación. Sé que los comentarios que, que van basados en estos pacientes que tienen múltiples heridas por proyectil de arma de fuego,
creo que hablamos desde la perspectiva de las veces en que ya hemos tenido experiencias desfavorables con pacientes en donde han habido lesiones desapercibidas en tórax, en lesiones vasculares, en extremidades, que no llevan a la evolución y por eso somos como tan em, intransigentes en buscar dónde está el otro sitio dónde están los otros sitios de sangrado. Em, Parte de la formación de los cirujanos que ven trauma tiene que ser esa parte investigativa, de ver hacia dónde están las otras lesiones, irlas a buscar, irlas a sospechar. eh, y por eso es que se hace tanto o estaba haciendo tanto énfasis yo de dónde están las otras pérdidas sanguíneas, que evidentemente en este caso lo más probable es que hayan sido, que se quedaron en el camino por tantas heridas y el sangrado externo que no se comprimió y las fracturas de huesos largos. Me parece excelente el manejo que le dieron ustedes a las lesiones abdominales. Obviamente con esa tensión y esos signos vitales, pues no es seguro para el paciente hacer anastomosis primaria o hacer una cirugía definitiva. Y hicieron un excelente trabajo, les felicito. Muchas gracias, doctor. Bien, si hubiera un otro comentario, definitivamente, Jimmy, igualmente mis felicitaciones para ti, para el caso, para el doctor Jenner, que ha sido tu tutor en esa tarde, sobre el manejo mismo del control de daños, ¿no? El cual tenemos que tomar en cuenta siempre ese tiempo tan corto que tenemos que resolverlo en sala, el hecho de que si tenemos un paciente que no tiene una hemodinamia estable u óptima como para poder tomar la decisión de hacer una cirugía definitiva, sino que el control de daño se basa justo en ese control temporal de la situación para luego, una vez el paciente estable, poder definir completamente ya nuestra técnica quirúrgica y en ese momento cerrar lo que tenemos que cerrar, anastomosar o de repente ostomizar. La decisión fue bastante correcta. Alguna observación con respecto nada más, y fue una de las preguntas acerca del AGA al inicio, que nosotros y en unas otras emergencias, pues casi lo protocolizamos como parte del manejo inicial del trauma, ¿no? El hecho de el AGA es importante para nosotros, nos daba ciertas ideas y yo creo siempre en que con que más información podamos tener, podemos tener muchas más herramientas como para poder afrontar un caso, ¿no? Eh, Igual, excelente caso. Si hubiera un comentario, no sé, el doctor Betellaluz. Bueno, sí, en verdad acá en nuestros países de Latinoamérica nos enfrentamos a diferentes realidades, ¿no? Y uno de los problemas más álgidos que tenemos en el Perú es con respecto a la disponibilidad de productos sanguíneos. En nuestro hospital, lamentablemente, no podemos tener un protocolo de transfusión masiva como debería ser, ¿no? Y ahí simplemente activarlo ante la indicación adecuada. Entonces, eso puede ser uno de los factores por los cuales no se comenzó en el área de trauma shock directamente la transfusión y fue hecha durante durante la laparotomía. Y el otro aspecto es que buscando fuentes ocultas de sangrado, pues había fracturas multifragmentarias en huesos largos proximales, tanto de miembro superior, de miembro inferior. Uno de los orificios se encontraba en la raíz del mesenterio, haciendo un hematoma cerca de la zona 3 que no era en realidad pulsátil ni expansivo durante la laparotomía, por lo cual, y eso se comprobó también en la reoperación, que no había pues un mayor fuente de sangrado. La lesión sangrante de miembro superior derecho sí tenía un sangrado más profuso y el manejo inicial fue la compresión inicial, tras lo cual este cedió y fue después manejado por cardiovascular. Bueno, el caso en realidad lo que pretendía era mostrar lo importante que es, en primer lugar, en cirugía de control de daños, el limitar la contaminación, el detener las fuentes iniciales de traslado, de sangrado, y si es que las condiciones, como la hipotensión que siempre nos reportaba anestesia durante el procedimiento, pues tratar de hacer una laparotomía abreviada y dejar el manejo definitivo para un segundo tiempo. Básicamente el espíritu del manejo fue ese. Gracias, Jenner. Sí, exactamente.
toda la secuencia de control de daños que conocemos se dio paso a paso en este caso demostrativo, que nos ha llevado a reflexionar también. Definitivamente creo que pues, desde el punto de vista de los residentes o de los cirujanos asistentes jóvenes, el enfrentar un caso como el que pudimos ver a través de la foto, en el cual definitivamente algo tenía que perder, y si hay una lesión en tórax, pensamos que ahí está también, ¿no? Perdiendo sangre, y bueno, nos enfocamos definitivamente a ver y determinar, estamos ahí frente a un caso de hemotoras y no salimos hasta no determinarlo, ¿no? Parecía, pero creo que tuvo un poco más de suerte el paciente y se enfocó prácticamente solo en lesiones abdominales, ¿no? Lo cual también fomentó que pudiera, de mucha ayuda, ser exitosa también la cirugía. Muy bien, muchas gracias, Jenner, muchas gracias, te felicito, Jimmy, y bueno, a todos aquellos doctores y colegas que también han podido aportar con sus comentarios. Doy el pase a la doctora Marta para que podamos ir cerrando la sesión. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a todos por su participación. Al doctor Johan Medrano, feliz cumpleaños, doctor. Un poquito retrasado, Gracias. espero que haya pasado un excelente día. Ha sido. Gracias. Quisiera también darle la bienvenida a todos los participantes para que se animen a presentar sus casos y nos ayuden también a continuar promulgando el mejor manejo posible para los pacientes que sufren lesiones traumáticas de cualquier tipo y tal vez exponer un poco más las realidades que suceden en nuestros hospitales. El doctor Humberto Sandoval acaba de escribir que está interesado en presentar. Con muchísimo gusto se puede conectar conmigo a través del correo o con el doctor Giovanni Valdivia o con el doctor Medrano para ponernos de acuerdo para la próxima sesión que esté disponible para su presentación. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y apoyarnos y continuamos, que esto es para todos nosotros y para continuar aprendiendo. Bien, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.